Buenos días, queridos hermanos. Otra vez desde Berlín, los saludo con la seguridad de que este día Dios los está bendiciendo. Llega otro viernes de testimonio y continuaré aquí contándoles uno de esos trazos del plan de Dios para mi vida que mi esposa y yo descubrimos mucho tiempo después, cuando ya llevábamos 5 años en el exilio en Berlín. Una tarde, allá en Cuba, regresaba yo de casa de una hermana cristiana que nos había conseguido en el mercado negro 2 kilos de leche en polvo. En Cuba, muchos saben, tomar leche era y sigue siendo un lujo que muy pocas personas disfrutan. Habíamos estado conversando, nuestra hermana y yo, sobre la difícil situación que atravesaba mi familia, y recuerdo que le confesé a esa hermana aturdido: sé que Dios tiene que hacer algo, y espero que no sea muy tarde para mí, porque me aterra ir a prisión o que me pase algo peor, ya que yo no sabía qué podría significar en materia de represión aquella condena de invisibilizarme que había dado el máximo líder de mi país ante mis críticas al sistema en mis libros y en mi vida pública internacional. 2 viejitas que estaban sentadas en el quicio alto de la acera de la avenida por donde yo regresaba a mi casa llamaron mi atención. Fue algo así como si Dios lanzara hacia mí una bengala que indicaba míralas, míralas, porque las vi desde una distancia de casi 100 metros. Supe por sus gestos que conversaban animadamente, y cuando pasé a su lado, una fuerza imperiosa me hizo aminorar los pasos hasta ir muy lentamente. Gracias a esa fuerza interior que me impedía avanzar rápido, pude escuchar que una le decía a la otra: mi hijo llegó bien, y cuando me llamó por teléfono me contó que allá afuera había recibido ayuda de gente que ni siquiera conocía, que me leyera Isaías 55:5 y lo iba a comprender. Otra vez la paz, esa paz que siempre me inunda cuando recibo la voz del Señor, me cubrió completamente en el resto del camino hacia mi casa. Llegué y llamé a mi esposa. Dios me ha hablado algo, le dije, y aunque no entendí entonces el real alcance de aquel mensaje, corrí hasta la Biblia y leí: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Supe ese día que Dios había comenzado su plan de salvación. El prestigio que Dios me hizo ganar desde que entregué mi vida a Jesús me permitió conocer a los más importantes diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba. Me invitaban a sus cócteles, a cenas en sus casas, a actividades para celebrar las fechas nacionales de sus países de origen, pero nunca había recibido ninguna invitación de la embajada alemana. Una diplomática alemana quiere preparar una cena especial para amigos en su casa de Miramar, me dijo el escritor y periodista Manuel Vázquez Portal en una de las visitas que me hizo luego de su salida de prisión. Y en verdad no sé qué, me dijo él, pero algo raro me hizo pensar en ti y quiero que tú y Berta, tu esposa, me acompañen a esa cena. Manuel Vázquez Portal había sido condenado en la llamada Primavera Negra de 2003, en una acción en la que el gobierno había apresado, llevado a juicios sumarios y condenado a penas de hasta 30 años de cárcel a un grupo de 75 periodistas que escribían contra el gobierno para órganos de prensa internacionales. Debido a presiones internacionales, mi amigo Manuel fue liberado luego de 1 año y medio, había solicitado asilo político en los Estados Unidos y pronto abandonaría el país definitivamente. Nos unía una hermosa y larga amistad, y por eso me sentí orgulloso cuando, al salir de Cuba, escribió que el único amigo que jamás dejó de saludarme cuando caí en desgracia fue el escritor Amir Valle. La cena en casa de aquella diplomática fue rápida, cortés, extremadamente formal, excepto por la aparición inesperada del hijo de aquella alemana en medio del salón, lo que hizo la atmósfera un poco más relajada. ¿Qué tiene que ver Dios aquí?, se preguntarán ustedes. Pero antes de responder, debo agregar que volví a ver a aquella diplomática el día en que le celebraron su despedida en la residencia del embajador alemán en Cuba, porque ella terminaba su periodo de trabajo en la isla. Supe que Dios había dado la señal a mi amigo Manuel para que me llevara a aquella fiesta, porque ya Dios sabía que me mandaría a vivir a la fría Alemania. Pero eso lo supe mucho después, como ya les he dicho. Lo comprobé cuando, ya viviendo en Alemania, ante la necesidad de reunirme con mis hijos que habían quedado como rehenes en Cuba, escribí un email a aquella diplomática a la que no había vuelto a ver en años, y en cuestión de horas recibí su respuesta. Puedo contar una larga historia
sobre las cosas que ella hizo, los altos niveles a los que acudió, las gestiones oficiales y extraoficiales que tuvo que hacer en Alemania y en la sede alemana en La Habana, para que mi hijo menor se nos reuniera luego de 9 meses de separación y para que mi hijo mayor llegara a Berlín 1 año y medio después. ¿Cómo es posible que una persona de un nivel tan alto en la política de un país, pues aquella diplomática fue ascendida a un puesto extremadamente importante a su regreso a Berlín, cómo alguien a quien has visto solo un brevísimo tiempo años atrás, alguien que ni siquiera sabe cómo eres en verdad, es capaz de mover cielo y tierra buscándose problemas, adquiriendo compromisos que los políticos suelen evadir, para que tú puedas reunirte con unos hijos que ella nunca había oído ni siquiera mencionar? Yo, que he conocido muy de cerca a otros políticos y sé que muchas veces ni siquiera se arriesgan por sus propias familias, solo puedo decir que vi siempre la mano poderosa de Dios en este milagro. Y este es solo la primera parte de ese mensaje que Dios me dio usando la charla de aquellas dos viejitas. ¿Recuerdan lo que me dijo Dios a través de ellas? Escuchen, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios te bendiga.